Eh, ¿Puedo preguntar una cosa yo ahora? ¿O siguen con eso? Sí, pero, no sé, ¿Siguen, arreglate con Mavi. siguen corrigiendo los parciales Sí, o sí. no? O no, ¿cómo sería el o no? Tenemos No, la o, obligación ya, de corregirlo. No, queda no, tranquilo. o capaz que se saltaron el mío, no llegó y corrigieron todo y bueno, o no llegó, no sé, algo. No. No está No, bien. no. Vamos por partes. Estamos haciendo como de a 10 por día, más o menos. Bueno. Sí, Profe, sí. ¿cuándo es el recuperatorio? ¿Alguno responde? El 26, ¿no era? Muy bien. El sábado 26. Ok, gracias. Profe, ¿en el recuperatorio está la posibilidad de la aprobación directa o no? ¿Sabés que no lo sé? No lo sé. Habría que preguntarle a Oscar. No sé, porque cambiaron tantas veces que nos vuelven locos. Sinceramente nos vuelven locos. Pero no sé, Oski creo que fue la última reunión para ver eso. ¿Cómo lo están manejando en otras materias? Perdón, Nico, me perdí la última parte. No, si hay posibilidad de aprobación directa en recuperatorio. Lo que pasa es que el recuperatorio es más difícil. O sea, Sí, es posible. es posible, Bien. pero bueno. Ya me hizo agarrar miedo, profe. Claro, o sea, no se hagan problemas. Se hacen mucho problema por la aprobación directa, chicos. Ustedes tienen que estar más preocupados por poder aprobar la mayor cantidad de materias. El final, y bueno, al final, ¿qué va a hacer? Pero tampoco te enrosques mucho con la aprobación directa y descuides otras materias, ¿sí? ¿No? Yo creo que, volviendo al caso del parcial, ¿sí? El ejercicio 1 era más que simple. Yo les iba a decir, era muy fácil el ejercicio 1, chicos. O sea, No sé si a ustedes les pareció, capaz que a nosotros lo decimos así y a ustedes les pareció súper complejo, no sé. Profe, a mí no me pareció difícil, pero bueno, me ganaron los nervios y me comí el contador. Claro. No, sí, Ahí está la bastante simple para administración mí, de uno, ¿no? Porque justamente eso, es por ahí el ejercicio simple, pero con los tiempos. Claro, yo lo probé, después lo codifiqué, digamos, y andaba todo perfecto, pero Claro. sí, me faltó el contador nomás. Claro. A mí no me pareció Yo- complicado, pero no llegué a escribirlo. O sea, escribí el código a mano y no llegué a terminar el diagrama. Y Claro. envié lo que tenía. Yo lo que la verdad me pareció, más que nada fue el tiempo tal vez, pero eso también era lo que agregaba la dificultad de aprobación directa, que tal vez Claro, no solamente saber hacerlo, sino ser una persona rápida para hacerlo. Yo Claro. llegué a ser el primero y el segundo, creo, y espero que bien, porque también me corrigieron, y el tercero me quedó a medias, no llegó a pensar al Fibonacci. Pero sí, Claro. en sí era simple, tal vez era el tiempo lo que te ponía a prueba. Lo que pasa es que si lo tenés medio aceitado, lo sacás como tiro. Claro, El tema es que- yo hice, a mí me pasó lo mismo, lo que decía Nico. Claro. Claro. No, lindo estuvo el parcial. Fue divertido. Y es Claro, divertido por el que no rindió. Para usted fue divertido, profe. Claro. Pero corregirlo es divertido también, porque, bueno, veremos a ver cómo se le arregla. Volviendo al tema del algoritmo, del ejercicio 2, nosotros lo que no te íbamos a pedir era justamente, por ejemplo, cosas que vamos a ver del máximo con datos auxiliares, como el apellido de la persona de mayor edad, cosas que la vamos a ver, que están muy referenciada a la bifurcación con la variable en cuestión, si es mayor a otra variable. Lo que pasa que para el ejercicio 2 es más que eso, ¿sí? Para poderlo resolver. Más allá que puede haber otras formas de resolverlos, pero bifurcaciones van a tener que poner, no hay mucha opción, ¿eh? No hay mucha opción. Así que bueno.
Bueno, justamente uno de los temas que tenemos que seguir trabajando es con máximos y mínimos, ¿no? Perdón, recuerden que, a ver, si nosotros enseñamos algún tipo de estructura nueva o algún tipo de herramienta nueva, eso obviamente, si le decimos que no entra, no entra. Ahora, el algoritmo es una forma de resolverlo en este caso era con las herramientas que ustedes ya conocían. Entonces, ustedes con las herramientas que tenían desde el martes anterior lo podían resolver, y no es que tenían que hacer, por ejemplo, no sé, estructuras que no vimos o cosas que no vimos. Es decir, después el algoritmo cada uno lo arma como cree que lo puede resolver, y puede darse el caso de que sea como un estándar de un máximo mínimo, o puede ser de alguna otra forma. Pero en realidad la herramienta que usaban era la bifurcación, no más que eso, ¿no? Claro. Bueno, igualmente el ejercicio 2 no tiene que ver con la aprobación, estamos hablando para promocionar, ¿no? Para no ir al final. Acá recuerden eso, chicos, por favor, que lo importante es más. Nico, no sé si te pasó a vos, con los que te tocó corregir a vos, pero yo primero voy al ejercicio 1. Si el ejercicio 1 falló, listo, no pierdo tiempo en ver el 2 y el 3. Sí, yo hago la secuencia. Primero el ejercicio 1 diagrama y ejercicio 1 código. Claro, Después, claro. Sí. Y después vemos. Sí. Después vemos. Bueno. Del parcial recuperatorio, Nico, te pregunto, creo que ya lo tienen la fecha, ya le hemos hablado, pero por las dudas, ¿sí? Sí. No sé si te preguntaban justamente eso, Nico, que... Sí, recién me preguntaban, pero ya uno de los chicos respondió. Ah, listo, el 26. 10:30 creo de la mañana. Sábado, ¿no? Sí. Igual que... ¿A qué hora, perdón? Sábado, 10:30 de la mañana. Gracias. Va a ser Sábado, igual que el parcial normal, ¿no? O sea, escribir el código en papel, lápiz, todo. Sí, igual. Listo. Perfecto. Y la misma cantidad, y el mismo tiempo, todo. Lo que pasa es que, ya que lo hacemos un sábado, para no hacerlo a las 7 de la mañana, hacemos un horario que más tranqui para todos. Por eso hacemos 10:30 de la mañana. 10:30 hasta las 12 sería. 10:30, 11:30, 12, 1 hora y media. Muy bien. Bueno, vamos. Estaba mirando. A ver. Está bien. La pizarra. ¿Se ve, Nico, ahí? Sí. Te pasé las clases, sí, Nico, ¿no? Sí. Sí. Por lo general lo hago, ¿viste? Apenas terminamos para no olvidarme. ¿Es la 22 o la 23 esta? Opa. 23. 23. La 22 fue la del viernes, Sofi. Ah, cierto. Esa no la tengo yo acá. No, estabas ahí. Esa no la tengo. Tratando de sobrevivir. Esa no la tengo. ¿Cómo te sentís, mejor? Sí, perfecto. Sí. Yo me pusieron a mí ayer la segunda y ni mosqué, nada. Pero ¿Cuándo nada. fue? ¿Hoy? Ayer. Ah, re bien, entonces. Sí. Perfecto. Sí. Pero mis compañeros, todos los que están recibiendo la primera dosis, van cayendo. Ah, sí. Sí, pero 30 horas estás mal después. Claro. Sí. No, sobrevivimos. Chicos, bueno,
recuerden que estábamos analizando el tema de los máximos y mínimos, pero ahora vamos a agregarle un detalle, ¿sí? Vamos a trabajar, ¿sí?, con un algoritmo, ¿sí?, de máximo y mínimo. Bien, máximo mínimo, pero con datos auxiliares. Con datos auxiliares. Es decir, ustedes ya saben, ¿sí?, que con una bifurcación, preguntando por la variable si es mayor a una variable B mayor o B mínimo, representaba, o sea, a modo de repaso, nosotros preguntábamos si una variable, ¿sí?, era mayor, por ejemplo, a un B maxi, a una variable, ponle B maxi, que vos la tomabas como parámetro de comparación. Por el sí, hacíamos la transferencia a esa B maxi de esa variable, y en todo caso ahí teníamos el algoritmo, en este caso, del máximo, ¿no? Lo mismo, por supuesto, con el mínimo. Por ejemplo, habíamos dicho, no me acuerdo los casos, pero poner que era la edad, ¿sí?, y teníamos que determinar cuál era la mayor edad de las que habías ingresado. Entonces, preguntábamos si B edad era mayor, en todo caso, a B maxi, y bueno, acá, por el sí, transferíamos a B maxi la edad en cuestión. Hasta acá no hay problema, ¿no, chicos? Bifurcación, después de todo es una bifurcación simple, ¿no?, no doble, una bifurcación simple, no doble, y en todo caso, por supuesto, esto metido en un ciclo, ustedes podían determinar la mayor edad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si en un algoritmo, además de pedirnos, ¿sí?, cuál es ese máximo, ¿sí?, cuando lo estás comparando con una variable, te piden un dato auxiliar, ¿sí?, que hace también referencia a ese máximo? Por ejemplo, en nuestro caso, entonces, en forma genérica, genéricamente hablando, sería, está bien, ahora vas a tener el algoritmo del máximo o del mínimo, donde vas a preguntar, en todo caso, por una variable, vamos a llamarle A, ¿sí?, si es mayor a B maxi. Si sale por el sí, esta bifurcación, de hecho que vamos a hacer la transferencia para que la cosa funcione, es decir, a B maxi le vamos a transferir el contenido de variable A, pero a otras variables auxiliares, ponerle a B auxi B, vamos a transferirle el contenido de otra variable, ponerle variable B. Pero ¿cuál es la relación entre variable A y variable B? Son datos, ¿sí?, que fueron ingresados haciendo referencia a la misma persona, ¿sí?, a la misma producción. Por ejemplo, podría llegar a ser que el máximo lo hacemos sobre la edad, ¿sí?, pero vamos a poner en forma genérica una B auxi N acá, ¿sí?, y una variable N. En todo caso, les decía, te piden a vos hallar la mayor edad, perfecto, pero también te piden el apellido de la persona de esa mayor edad, ¿sí?, o el sueldo de esa persona de mayor edad.
O sea, datos auxiliares referidos justamente a ese máximo. O sea, no solamente hallar en el número más grande, sino datos que hacen referencia a ese máximo, que vienen acompañados con ese máximo. Por ejemplo, si ustedes tienen, imaginemos que ya sabemos que esto tiene que estar dentro de un ciclo, ¿no? Pero ponele que vos tenés el legajo, estamos ingresando, ¿no? El legajo, el apellido, ¿sí? De una persona, el sueldo. ¿Sí? Estamos ingresando 3 datos de una misma persona. El legajo, el apellido y el sueldo. Y nos piden, bueno, está bien, hallame cuál es el mayor legajo. Entonces vos haces, ¿sí? Te piden cuál es el legajo más grande que ingresaste. Entonces está bien, vos en la bifurcación preguntás si ese B legajo, imaginemos, es mayor a un B maxi. Pero en forma, además, y no nos olvidemos lo primordial, o sea, la transferencia a la variable auxiliar tiene que estar. Es decir, si yo acá, dentro del rombo, dentro de la condición de esa bifurcación, pregunto si B legajo es mayor a B maxi, entonces acá sí o sí tenemos que hacer la transferencia a esa variable B maxi por el legajo, o sea, quiero copiarle el número de legajo, que hizo que esta condición saliera por el brazo del sí. Pero vamos a suponer que además nos piden, bueno, al final, ¿no? Nos piden, bueno, pero también me vas a tener que imprimir cuál es el apellido de esa persona que tiene ese legajo mayor y el sueldo de esa persona. Entonces, ahí empiezan a intervenir las otras variables auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? A un BAUXI, ¿sí? APE, en todo caso, fíjate vos, le transfiero el apellido. Y a un BAUXI sueldo, BAUXI. A un BAUXI SUE, le transfiero en todo caso el sueldo, ¿sí? De esa persona. Perdón, que tiene el número de legajo más grande. Es decir, fíjate vos que el máximo lo estamos haciendo con el legajo. Y por lo tanto, está perfecto. Esta transferencia tiene que estar sí o sí. Pero debido a que nos pedían, además del legajo más grande, el apellido de la persona que tenía ese número de legajo y el sueldo de esa persona que tenía ese legajo que era el más grande, lo tenemos que ir almacenando en variables auxiliares. ¿Se entiende, chicos? O sea, por cada dato auxiliar que te vamos a pedir de ese máximo, ¿sí? Por cada dato auxiliar, vos vas a tener que ir declarando, haciendo esa transferencia, y por supuesto estas variables B auxiliares las vas a tener que declarar. Detalle a tener en cuenta. Si acá la transferencia, si a nosotros nos pedían el apellido de esa persona que tenía el legajo más grande, B apellido seguramente vos la declaraste como una variable string, ¿sí? Bueno, entonces, B auxiliar, esa variable auxiliar que recibe, ¿sí? El contenido de la variable apellido, va a tener que ser del mismo tipo. Es decir, si B apellido era carácter de 25, B auxiliar va a tener que ser, AP va a tener que ser, ¿sí? De carácter de 25. Lo mismo que B sueldo. Si B sueldo es real, entonces B auxiliar SUE también tiene que ser real. Tienen que ser compatibles, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer estas transferencias. De esta forma, vos lográs, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí?
Gracias a esto, vamos a cambiar de color, ustedes pueden, ¿sí? Podemos, de esta forma, hallar el apellido y sueldo de la persona de mayor número de legajo. O pensemos, a ver, vamos a grabar acá. 15. Muy bien. Vamos a suponer, ¿sí? Lo mismo que en el caso, otro ejemplo, ponele que vos, todo esto estamos de acuerdo que está metido en un ciclo, ¿no? Estamos solamente haciendo la parte de carga de datos y del algoritmo en sí. Ponele que vos estás ingresando, no sé, fecha de producción, ponele, ¿sí? Toneladas producidas, toneprod, en otra variable, e imaginemos que también el supervisor que estuvo a cargo. ¿Ah? El supervisor que estuvo a cargo. Y nos piden, imaginemos, ¿sí? Que nos piden, ¿sí? Hallar, ¿sí? El supervisor que estuvo a cargo de la mejor producción. Cuando decimos mejor producción, sería mayor toneladas producidas. Entonces, está bien, el máximo lo tenemos que hacer con las toneladas producidas, es decir, la variable, ¿sí? toneprod, vamos a tener que preguntar si es mayor, en todo caso, a B maxi. Perfecto. Por el sí, está bien. Las toneladas que ingresamos son mayores a B maxi, entonces sí o sí tenemos que hacer la transferencia de B maxi que tome el contenido de la variable toneprod. Pero en realidad no nos estaban pidiendo cuál era el valor de esa mayor tonelada producida. En realidad nos están pidiendo, fíjate vos, el supervisor, ¿sí? O sea, como dato al final nos va a pedir, dame el apellido del supervisor que estuvo a cargo de la mejor producción, es decir, la mayor tonelada producida. Para poder dar ese apellido, vamos a tener que, a una variable, por ejemplo, PAUSI sub, vamos a transferir justamente el contenido de la variable supervisor. Igualmente ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean ustedes todo el seguimiento, ¿no? Entonces, esto siempre, aunque nosotros no te lo estamos pidiendo, dame ese valor máximo. En realidad lo que yo te estoy pidiendo, ¿sí? Es este dato auxiliar, después de todo. Acá va a estar el apellido del supervisor.
¿Lo ven, chicos? O sea, en realidad al final de este ciclo, ahora cuando lo hagamos, ¿sí? Lo que vos me tenés que mostrar es el apellido del supervisor que estuvo en la mejor producción, y ese sería en todo caso Beaucy Sub. ¿Va bien? Y acá, si supervisor llevado a código, después cuando lo codificás, vos lo codificás como string de 15, entonces Beaucy Sub tiene que ser también, ¿sí?, string de 15. O sea, tienen que ser compatibles para que vos puedas hacer esa transferencia. ¿Va bien hasta ahí? ¿Quedó? Si sobras espacio también, ¿no? Por ejemplo, si string que quiero ingresar en el string de 25, puedo. Sí, yo, por ejemplo, si el string que quiero ingresar en esta nueva variable es de 15 y la variable que lo recibe tiene 25, se puede igual, ¿no? Porque Sí, perdón, ahí te escuché. Sí, perfecto. Genial. No habría problema. Lo que pasa... Claro. Y lo que vos, ya sabemos que cuando vos declarás variables, podés agrupar variables del mismo tipo, y en el caso de string, del mismo tipo y ancho. Así que aprovechás la misma declaración, ponés la coma y ponés string 15 y quedaron las dos con 15, ¿o no? ¿Sí? Sí, claro. Es más difícil errarle. Perdón, chicos, no solamente con el tema de máximos, ¿no? Perdón, voy a cambiar de... ¿Sí? Imaginemos que ustedes están ingresando a ver, un DNI, están ingresando el apellido, estamos ingresando la edad también, ¿sí? O algo, perdón, vamos a llevarlo algo más, el promedio de calificaciones. Ahí está. Entonces, ponle que sean alumnos, ¿sí? DNI, apellido y promedio. Entonces, esto es lo que estamos ingresando, pero a nosotros nos piden, mirá, bárbaro, vamos a ingresar el DNI, el apellido y el promedio, pero lo que tenemos que hallar, ¿sí?, el apellido y DNI, ¿sí?, y DNI del alumno de mayor promedio. ¿Quién es el abanderado? El abanderado de la UTN, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos un problema. Claro, analizándolo así, fíjate vos, podrían llegar a haber más de un alumno que tenga el promedio máximo, poner que sea 10, ¿sí? En ese caso, tendríamos, ahora todavía no lo podemos resolver a eso, ¿sí? Necesitaríamos conocer de otras estructuras para dar solución a ese tema. Pero bueno, vamos a suponer que el máximo ese no se repite, es decir, que el promedio, ¿sí?, directamente, el mayor es único, o sea, no hay dos alumnos, ¿sí?, con ese mayor promedio, porque ahí sí tendríamos un problema, ¿sí? ¿Quién va? ¿Sí? A la bandera. En realidad, a ver, déjame ver, cuando hay... Bueno, lo que pasa es que si puede darse, ¿por qué no?, que en la facultad, en el último año, ponele que tenga 2 alumnos, ¿sí?, que tengan promedio de finales 10, entonces hay otros parámetros. ¿Pasó alguna vez eso? No, yo no recuerdo. Sí, promedio 10. No, yo me confundí con otro. Promedio 10 no creo. No, promedio 10 no conozco. Promedio, o sea, porque el promedio 10 cuando egresás, estoy hablando, ¿no?, de la bandera. En realidad no es cuando egresás, sino cuando estás cursando el último año, ¿sí? Cuando egresás, ya sos egresado y tenés que
pero nunca conocí a alguien de promedio 10, ¿sí? No sé vos, Nico, si No. compañero. Es Sí, muy como- difícil. Yo diría que máximo, tipo, el promedio normal, top, yo diría que sería un 8, algo, ¿no? Ahí sí, promedio 9 por ahí puede ser. puede ser, ¿sí? Promedio 9 puede ser. Pero no, sí, como decís vos, entre 8 y 9, digamos, ahí están los promedios. Yo no digo que después, más adelante, cuando veamos otras estructuras de datos, ahí sí podríamos arrojar, mirá, está bien, resulta ser, vos me pediste cuál era el mayor promedio, pero hay muchos alumnos que tienen ese mayor promedio y todos estos son los apellidos. Pero con lo que sabemos nosotros hasta ahora, bueno, tendríamos que, se nos complicaría, ¿sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Se puede hacer ahora igual con un contador y aplicando el mismo concepto que vimos recién, con una variable auxiliar y pasándole el nombre del que tiene el mayor promedio. O sea, un contador que me diga la cantidad de veces que se superó el mayor promedio, no sé decir. No, eso sí, porque ahí vos me estás hablando de cantidad, ¿sí? Bueno, De pero a eso cantidad. mismo, Pero yo suponiendo lo que necesito son todos los apellidos de los 23 alumnos que tienen el mayor promedio. pero es el Eso mismo todavía concepto. no lo podemos resolver. Ese caso concreto, ¿entendés? De ninguna forma con Mayor lo que vimos es hasta ahora. 9. Y resulta ser que ponele que hay 23 alumnos que tienen de promedio 9. ¿Entendés? Y yo Pero si necesito yo tengo el contador Pero que yo me no quiero dice. el contador. Yo lo No, que pero necesito déjame son terminar. los apellidos, ¿eh? Sí, López, sí, 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 Pérez, sí. ¿entiende, no? Sí, sí, bueno, pero supongamos que el contador está donde dice acá siempre. Debajo yo voy a tener mi variable auxiliar que me va a reemplazar el apellido. Entonces, cada vez que este contador se incremente el +1, también me va a reemplazar el apellido. Entonces me va a decir la cantidad que superaron el promedio con su apellido. Bueno, pero, perdón, pero para eso no tenés que tener variables auxiliares, tipo, vos ya tenés que saber qué cantidad de gente mayor a 9 hay para poner tantos auxiliares, ¿me entendés? No, Ahí sino tenés que razón. la vas imprimiendo de a uno. También. No, que con cada repetición del ciclo, o sea, si se cumple por el lado de sí la condición, que se imprima el nombre. Está bueno, Oski. No, pero bueno, está bien. Después hacelo y te vas a dar cuenta que ni hablar si justamente el máximo es el alumno, el último alumno que ingresás. Ahí se complicó más todavía, ¿sí? Porque vos no sabés en qué orden te cae el máximo. Y ni cuántas veces se repite. No, sí, sí, ni hablar. Era solo algo que se me ocurrió a la pasada y lo quería comentar. Está bien. Pero no es solución, lo viste, ¿no? Sí, 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 me di cuenta por el tema de las variables. Claro. Entonces, hallar el apellido y DNI del alumno de mayor promedio. O sea que fíjate vos que en realidad nos están pidiendo el apellido y el DNI, ¿sí? En realidad no nos pide, bueno, che, imprimime cuál es el mayor promedio. Lo que nos pide es el apellido y el DNI. Pero el máximo, o sea, el algoritmo, la bifurcación donde ustedes van a tener que preguntar, va a trabajar con la variable promedio. ¿Sí? O sea, acá no pongo BDNI y mucho menos BAPEL, si es mayor a Bmaxi, ponele. ¿Sí? ¿Ah? Y por supuesto, como siempre, para que esta bifurcación comience a trabajar,
a B maxi B promedio, ¿o no? ¿Sí? O sea, las dos variables que participan acá dentro de la condición es justamente las que van a participar en esa transferencia que proponemos acá. Pero, antes de cerrar, antes de unir el brazo del sí con el brazo del no, ahí vamos a hacer, ¿sí?, a ir almacenando los datos que nos piden. Es decir, en una variable BAUSI DNI, en realidad los nombres los inventan ustedes. Yo le pongo BAUSI, pero no es obligatorio. Ahí vamos a grabar, a copiar en todo caso, ¿no?, el DNI que acabas de ingresar. Y en una variable ¿sí?, en una variable BAUSI Apple, vamos a ingresar justamente el apellido de esa persona, ¿sí?, que tiene la mayor edad. Sí, Richard. Qué interesante. Fíjate vos, por eso lo puse en rojo acá. ¿Eso no estaría dentro de un ciclo? Porque para que funcione el máximo, para que funcione la bifurcación, yo necesito hacer esa transferencia. Si yo no hago la transferencia, imaginemos, ¿sí?, que esto no está, ¿sí?, que esto no está. Directamente está el DNI y BAPEL, estas dos transferencias. Bmaxi va a seguir valiendo menos 10.000 o 0, porque los promedios no van a ser negativos, lo podrías dejar con 0. Entonces, siempre va a pasar por el sí. ¿Lo ves? Por eso necesito tal cual, ¿sí? Entonces, por eso, vamos a también anotarlo acá, para que cuando lo estudien, en estos casos, siempre tiene que estar esto. Aunque yo no te pida, che, dame esa nota, quiero saber la nota, ¿sí? Está bien, ¿cuál es ese mayor promedio? No solamente dame el apellido del DNI del alumno de mayor promedio, sino que ya que está, imprimime el mayor promedio. Si el enunciado estaría así, seguramente lo vas a hacer, no te lo vas a olvidar. Pero ¿qué pasaría si no te están pidiendo el mayor? No te piden que lo imprimas, te piden el apellido, imprimime el apellido y el DNI de las personas, del alumno, vamos a suponer que uno solo, obviamente, ¿sí?, de mayor promedio. La transferencia a la variable auxiliar Bmaxi, en este caso Bmaxi, la tenés que hacer, ¿sí?, siempre. Un detalle que ahora no recuerdo si lo habíamos... ¿Va bien, chicos, hasta ahí? Perdón. Sí, sí. Un detalle. Antes de ver este ejercicio, a ver qué hacemos. Vamos a ver una nota, una supernota. Por ahí lo habíamos mencionado aquella clase, pero por las dudas, ¿sí? Porque puede ser que te pidan no solamente máximos, sino que máximos y mínimos en el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, ¿sí?, ¿sí?, en un ejercicio piden máximos y mínimos, ¿sí?, no anidar las bifurcaciones.
qué se refiere esto? Vamos a suponer que a vos te piden en el mismo ejercicio, ¿no? Nos olvidamos un cachito del apellido para hacerlo más cortito acá el diagrama. Ponele que ingresamos solamente edades, ¿sí? Perfecto. Está metido en un ciclo, obviamente, en un ciclo que ahora podría estar controlado por un contador, con una bandera, con un valor centinela, o ¿cuál me falta? O con opción a continuar. Recuerden, por favor, ¿sí? Y a vos te piden, dame la mayor edad que ingresaste y dame la menor edad que ingresaste. Entonces, está bien, vas a hacer una bifurcación para el mayor, ¿sí? Perfecto. Ya sabemos que por el sí vamos a tener que hacer esa transferencia. Entonces, y por el no, lo que también te pedimos, el mínimo, ¿cuál es la menor edad? Vos haces el análisis del mínimo. ¿Se acuerdan que, bueno, menor, ¿no? Ah, hablando de menor, bueno, no importa, porque en el parcial... Ustedes tienen claro, ¿no? Que este es el mayor y este es el menor. ¿Sí, chicos? Porque... Sí, profe. Sí, profe. Por las dudas, porque me pareció ver cosas... ¿Vieron en los ciclos mientras? Controlados por el contador, que fue lo que entró en el parcial. Me lo ponían al revés a la condición, al operador. B mini, B edad. Hasta acá iría todo bien, porque todavía no te cerré la... Pero el mínimo decir, bueno, está bien, cerramos acá, perfecto. Lo que estaría mal es cerrar acá. Ahí. O sea, lo correcto, ¿sí? El rojo este está mal, ¿eh? Lo correcto tendría que haber sido, no, hacer la transferencia y cerrar acá. No que el mínimo, esto es lo que estaría bien. Analicemos la línea roja primero, ¿sí? Imaginemos que acá en una edad vos ingresás, qué sé yo, no sé, el número 20, ¿sí? B edad vale 20. ¿Te acordás que B maxi, ponele que le pusiste menos 10.000, aunque con las edades sabemos que no hay problema? Y ponele que a B mini, eso sí lo teníamos que hacer, tenía un número muy alto, qué sé yo. Si estamos trabajando con edades, con 1000 nos recontrasobra, ¿sí? Entonces acá tenemos 20, fíjate, 20. 20 es mayor a menos 10.000, sí. Así que, ¿qué haces acá? B edad, ¿sí? Se lo transferís a B maxi, es decir que acá B maxi pasa a tener un 20. Perfecto. Sigo la línea roja, ¿ves? No analizo el mínimo. Viene por acá abajo y sigue. Después pega la vuelta. Cuando pega la vuelta, ¿sí? La segunda edad que ingreso, ponele que sea 30. ¿Sí? Fíjate, B edad, ¿cuánto tiene? ¿Te acordás que hicimos la transferencia? Tiene 20. ¿Y B maxi cuánto tiene? 30. ¿Sí? B maxi, perdón. B edad tiene 20 y B maxi 30. ¿Sí? No, estoy diciendo. B edad tiene 30 y B ahí al revés. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces sale por el sí, fíjate vos, sale por el sí. Y acá B edad, que tiene 30, se lo estamos transfiriendo a B maxi. B maxi pierde el 20 para pasar a tener el 30. Perfecto. Sigo la línea roja, ¿está?
Y ahora, ponele que ingreso, ¿sí?, un intermedio. Ahí, ingreso un 25, ¿verdad? Fíjate, Beta tiene 25 y Bmaxi, fíjate vos que tiene 30. ¿25 es mayor a 30? No, viene por acá. Beta, ¿cuánto tiene? 25. Y Bmini, ponele que tiene 1000. Vos le habías configurado fuera del ciclo con el número 1000. Entonces, 25 es menor a 1000, sí. Entonces venís por acá y 25, que es la edad, se la transferís a Bmini. Ponele que es 25. Fíjate vos, ahí ya te diste cuenta del problema. Analizá estos tres números que ingresé. El mínimo, en realidad, de estos tres números, ¿cuál es? 20, ¿lo ves? Y fíjate que B mini quedó con un 25. Lo perdiste. Si vos anidás, el error es que si el primer dato que vos ingresás es el mínimo, lo perdiste. En cambio, si vos haces el análisis del máximo, ¿sí?, como está acá, y inmediatamente cerrás la bifurcación, sería la línea verde, ¿no? Dice bien. Obligás a que el número 20 sea analizado por el mínimo y no lo vas a perder. ¿Lo ves? Es decir, si, siguiendo la línea roja, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Sí? Si yo cierro ahí y el ingreso fue en esa secuencia 20, 30 y 25, pierdo el mínimo 20. Fíjate vos que quedó acá, no sé si lo alcanzan a ver, chicos, que quedó con 25, ¿lo ves? ¿Lo vieron? Por favor, entonces no hay, ¿sí? Recuerden, no, ¿sí?, no hay que anidar. O sea, hacer la bifurcación, máximo y mínimo, tendrá datos auxiliares. Podría ser el apellido, el DNI de esa persona de mayor edad, perfecto. Pero después buscás el brazo del no de esa bifurcación. Y lo mismo con el mínimo, ¿sí? Lo mismo con el mínimo. ¿Está bien? Tengan en cuenta ese detalle. Bien, ahí grabamos. Y volvamos. Hagamos un ejercicio. Teniendo en cuenta datos que vimos con Nico, ¿no? Formas de controlar el ciclo. Ejercicio. A ver. Imaginemos, ¿no? Se ingresa con opción a continuar. Con opción a continuar. Los datos de los empleados. ¿Qué datos? ¿Sí? Imaginemos que el apellido, ¿sí?, el legajo, el sueldo, y la categoría. ¿Está? Bueno, la categoría obviamente va a ser del tipo char. Y nos piden imprimir, ¿sí?, apellido, legajo y categoría
del empleado que gana el mayor sueldo. Muy bien. Y, a ver, nos piden, ponele, apellido, legajo y categoría del empleado que gana el menor sueldo. Obviamente que vamos a suponer que esos máximos no se repiten y vamos a usar un ciclo repetir hasta. O sea, no un ciclo mientras, un ciclo repetir hasta. Y para aprovechar lo de la clase pasada, chicos, fíjate que en el enunciado nos dice que es con opción a continuar, ¿sí? Es decir, no sabemos a priori, como en los ejercicios del examen, cuántos empleados ingresamos, ¿sí? O sea, acá vos no podés suponer que son 100 empleados los que vamos a ingresar, 200 empleados los que vamos a ingresar. No, no lo sabemos, ¿sí? Es justamente con opción a continuar. Es decir, por cada dato que vamos a ingresar dentro del ciclo, vamos a tener que preguntar si quiere o no continuar ingresando los datos de otro empleado, ¿sí? Por eso justamente especificamos de esa forma. Y para ir ya entrenando con respecto al parcial, fíjate que no te dejamos en este ejercicio elegir el ciclo, sino que te pedimos un ciclo repetir hasta. El ciclo repetir hasta, acordate que la condición arranca, pero la condición está abajo y ustedes retornan cuando esa condición, ¿qué pasa? ¿Cuándo retornás en un ciclo repetir hasta? Cuando la condición que pasaba del ciclo. ¿Cuando se cumple la condición? Cuando se cumple la condición, nosotros vamos justamente a ir a dónde. Al comienzo. Sería hasta que no se cumpla la condición. Ah, bueno, ahí me gustó un poquito más. O sea, en un ciclo repetir hasta, la condición está acá abajo, ¿no? ¿Ah? Y yo vuelvo. Acá adentro hay una condición, ¿sí? Después yo salgo del ciclo. ¿Cómo era el asunto entonces? ¿Cuándo yo vuelvo? Cuando va por el no. Cuando va por el no, es decir, cuando la condición no se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la condición se cumple, se produce la ruptura del ciclo. ¿O no, chicos? Recuerden, por favor, eso, para el recuperatorio. ¿Sí? O sea, vos reciclás, ¿sí? Cuando la condición no se cumple. Distinto es el ciclo mientras, porque en el ciclo mientras, acordate que la condición está arriba, ¿o no? ¿Sí? Y si esa condición se cumple, entonces sí entras al ciclo y haces todas las acciones que vos querés hacer y en un momento retornás. Y no retornás ni acá, retornás ahí arriba, a ese punto. Y cuando esta condición no se cumplía, se produce la ruptura del ciclo, ¿o no? ¿Va bien? ¿Quedó? Espero que sí, chicos. Esto, si no, estamos en el horno. ¿Ah? Me pareció escuchar algún... Claro. Profe. ¿Sí? La categoría puede ser letra o número, ¿no? Ah, sí. Vamos a aclarar. Muy bien. Si fuera un parcial, yo te voy a aclarar. ¿Sí? En todo caso, que es una letra. Pero acá no tengo espacio. Acá. Si querés.
la categoría es una letra. Claro. Ponerle que las categorías son 3, A, B y C. Igualmente, en este ejercicio yo no te estoy pidiendo cantidad de empleados de categoría A o cantidad de empleados de categoría B, ¿sí? Que por ahí podríamos, ¿sí?, hacerlo, ¿tá? Pero sí que sepas para que vos la puedas declarar, ¿o no? Claro, sí, No por sabés eso cómo estaba declararlo. queriendo Claro, codificarlo y muy bien. Entonces, volviendo, el propio enunciado nos dice cómo vamos a controlar el ciclo. O sea que no sabés a priori la cantidad de empleados que vamos a ingresar, ¿sí? Entonces, con opción a continuar. De lo que nos están pidiendo, fíjate, obviamente, acá lo estamos leyendo, ¿sí? Hay un máximo, hay un mayor y hay un menor. ¿Con respecto a qué variable? Al sueldo. Y el menor, bueno, en este caso coincidió que fue del sueldo, ¿no? Pero podría haber sido también, qué sé yo, no sé, no hay mucho numérico del legajo, ¿sí? Pero bueno, acá tanto el mayor como el menor en este ejercicio, las dos variables que van a participar es el sueldo. Y desde ya, como decíamos recién con Ricardo, cuando salgan por el sí de esas bifurcaciones, la transferencia, ¿sí?, del sueldo al máximo y del sueldo al mínimo va a tener que ser, la vamos a tener que realizar. Pero nos piden apellido, legajo y apellido, legajo y categoría, ¿sí?, de ese empleado de mayor sueldo, que gana el mayor sueldo, y lo mismo para el menor sueldo. Es decir, que nos piden datos auxiliares del máximo, datos auxiliares del mínimo. Entonces, a ver, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá, ahí. A ver, ahí está, ¿sí? De hecho, primero, bueno, las variables que vamos a ingresar, ¿sí?, que dijimos, bueno, va a haber una variable de apellidos, ¿sí? Obviamente, para el apellido con espacio de 15 andaría bien, el legajo, numérico, ¿sí? Teníamos el sueldo, numérico, y la categoría, espacio de 1, porque habíamos aclarado que era una letra. ¿El ciclo qué va a ser controlado? ¿Por un contador o con opción a continuar? Con opción a continuar. Entonces, ya podríamos declarar alguna variable, ponerle B otro, donde vamos a poner una letra después, en la carga, si por sí o por S, que implicaría sí, o N implicaría no, para estar reciclando. Para el primer ítem, el del mayor sueldo, perfecto, bueno. B maxi, vamos a ponerle la S de sueldo, vamos a declararlo, pero de ese máximo, ¿qué nos pide? ¿Sí? El apellido, o sea que vamos a necesitar una variable auxiliar para el apellido, ¿sí? Si el apellido es de espacio de 15, esta variable auxiliar también va a tener que ser de espacio de 15. También nos pide el legajo, es decir, una variable auxiliar, ¿sí?, una variable auxiliar para el legajo, numérica. Y una variable, ¿sí?, para la categoría, auxiliar, ¿no?, para la categoría, que en todo caso, espacio de 1. Con respecto al mínimo, acá una variable b mini s, vamos a declarar, pero también nos pide el apellido de ese mínimo, ¿sí?, de ese sueldo mínimo. No le puedo llamar BAUCIAPE porque BAUCIAPE ya existe, ¿sí? Entonces, vamos a tener que inventar algún cambio, ¿no?, en la variable auxiliar. O sea, BAUCIAPE
solito así no se puede llamar porque ya existe. Así que bueno, vamos a ponerle, ¿sí? Acá una X, ¿sí? BAUCAP X, ¿sí? Porque estamos preparando para el apellido de la persona de menor sueldo. Y con el legajo también, BAUCI le X, para el legajo de esa persona que gana el menor sueldo, y para la categoría, BAUCI CAT X, ¿sí? Ahí está, ¿sí? También espacio de 1. Bien, bueno, dejo ahí un poquito más grande por si tenemos que declarar otras variables, ¿sí? Y acá, bueno, con respecto a los máximos, habíamos dicho que los máximos, ¿sí? Tenían que tener valores negativos en el caso donde exista la posibilidad de que tengamos que toda la carga de números podrían llegar a ser todos negativos. En este caso los sueldos son positivos, o sea que podríamos dejarle el 0 y no haber ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En todo caso, pero bueno, si vos no querés hacer ese razonamiento, bueno, con menos 10.000, ¿sí? De hecho, estaríamos más que cubiertos, ¿sí? Y con respecto a los mínimos, que acá pasaba al revés de los máximos, es decir, sería B mini S, teníamos que ponerle un número muy alto, ¿sí? Cosa de forzar, ¿sí? De forzar. Bueno, acá no sé los sueldos que estamos trabajando, ¿no? Pero, si no, vamos a tener que poner números. Ah, 1 millón. 1 millón. Ya veo que todos ganan arriba de 1 millón. 10 millones, no hay problema, ¿no? Ahora. No creo que sea en la Argentina, profe. ¿No? Y no, 10 millones no. O sí. Vamos a suponer, acá tengo un problema de pantalla, chicos. Porque no me va a alcanzar aquel espacio, ¿me entendés? A ver. Me gustaría que el ciclo quede todo junto. Así que vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo acá, ¿sí? Voy a poner un conector, pero en vez de poner un círculo, ¿sí? Voy a hacer este dibujo, ¿lo ves? Con una casita invertida, y voy a poner el número 1. ¿Para qué? Para cambiar de página, ¿sí? Entonces, en una hoja nueva vamos a tener más espacio para desarrollar esto. ¿Cuál va a ser mi problema? Que no tengo los nombres de las variables, ¿sí? Me van a quedar en este. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Sí? Simplemente con una foto y listo. Ahí yo tengo los nombres de las variables que inventamos acá. ¿Qué otra cosa podemos ir para ganar este espacio? Bueno, ya está, declaramos las variables, ¿sí? Y tendríamos todo listo para la carga. Vamos a grabar. Vamos a grabar aquí. Entonces, venimos de la pantalla anterior, recuerden. Ahí estamos. Bien. A este lugar, ¿sí? A este punto, en un momento vamos a regresar, ¿sí? Porque
es en todo caso un ciclo repetir hasta, y acuérdate que en el inicio del ciclo no está la condición, está allá abajo de todo. Así que bueno, ahí comenzó el ciclo, y acá estaría en todo caso las cargas de las variables, ¿sí? Teníamos, ahí lo estoy leyendo, chicos, el apellido, teníamos que ingresarlo. Teníamos el legajo, que lo habíamos declarado como una variable BLE, el sueldo, BSU, y la categoría que le habíamos llamado BCAT. Recuerden, los nombres de estas variables quedaron en la otra pantalla. Ahí está. Ingresamos los 4 datos. Detalle a tener en cuenta. Fíjate que cuando nosotros le asignamos un número negativo o un número muy alto a la variable Bmax y Bmin respectivamente, eso está fuera del ciclo. Por favor, ¿sí? Eso fuera del ciclo. Ahora, de paso voy a reforzar algunas cosas que vi en el parcial. Estas transferencias, acordate, fuera del ciclo. Porque si no, por cada vez que vos pasás por este lugar, le estás forzando nuevamente menos 10.000 y 10 millones, ¿sí? Que eso quede fuera del ciclo. Muy bien. Ya ingresamos los datos, entonces podríamos encarar el tema del máximo, ¿sí? El máximo sueldo, entonces la variable que cargamos sería la variable BSU, perdón, y si era mayor, habíamos declarado una variable auxiliar Bmaxi S. Si eso es así, si eso es verdad, entonces transferíamos, de hecho, ¿sí? Sí o sí, primero, ¿sí? El máximo a la variable Bmaxi S. Es decir, el contenido de BSU del sueldo que ingresaste acá, ¿qué hizo, ¿sí? Que esto sea verdad? Lo transferimos a Bmaxi S. Pero nos pedían también el apellido. Y nosotros habíamos preparado una variable, el apellido de la persona que gana ese mayor sueldo, una variable que era BAUSI APE. En todo caso, ahí estaría la transferencia. Y también la categoría, perdón, en el legajo también, de esa persona que ganaba ese mayor sueldo, es decir, BAUSI LE, y también la categoría BAUSI CAT, tomaría en todo caso el contenido de la variable BCAT. Y ahora sí cerramos. Respetando lo que habíamos puesto en la nota, es decir, tengo la bifurcación del máximo, por supuesto hago todas las transferencias a las variables auxiliares que nos piden, pero cierro, ¿sí? El mínimo lo analizamos después de haber unido el brazo del sí y el brazo del no de este algoritmo del máximo. Teníamos el tema ahora del mínimo, ¿sí? Donde preguntaríamos en todo caso si ese sueldo es menor, ¿sí? a B mini S. A B mini S. Entonces, por el sí, lo que vamos a hacer, sí o sí, a B mini S le transferimos
B sub. Es decir, las dos variables que participaron acá en la comparación es la transferencia que hacemos en este lugar. Y lo que nos pedía también el apellido, el legajo y la categoría, vamos a hacer las transferencias a las variables BAUSI APX. BAUSI APX toma el contenido de BAP ¿sí? BAUSI le X tomaría el contenido de la variable legajo, de le, perdón, la habíamos llamado, y a la variable BAUSI cat X le transferimos el contenido de la variable bcat. Ahí estaría. Y acá cerramos. Seguimos ahí arriba, entonces acá voy a poner círculo. No me salió, disculpen. Acá, conector 1, pero ahora redondo, ¿sí? Y seguimos por acá. Ahí está. Ya hice el análisis del máximo, del mínimo con sus datos auxiliares, pero le tendríamos que preguntar al usuario si quiere ingresar otro dato. Es decir, en esta variable, el usuario va a ingresar S o N. ¿Verdad? Entonces, acá podríamos preguntar si B otro es igual a N, apóstrofo, N apóstrofo. Si sale por el no, ahí levantó la mano alguien, no alcancé a ver el apellido, pero bueno. Otra consulta. ¿No deberíamos haber ingresado en un principio de otros o no? Podría, claro, tenés razón, podría haber sido acá dentro del ciclo, ¿no? Cuando decís principio, dentro del ciclo, después. Sí, sí, me refiero dentro del ciclo. Podría ser. Yo lo hago acá, para que quede bien claro, ¿me entendés? Que están los datos de ingreso, de los datos donde estaban los datos del empleado, ¿me entendés? Y esto lo separé un poco y lo puse más cerca de la condición para que quede claro, esto no es para ver si vos querés continuar o no, sí o no. Ah, listo, profe, gracias. Claro, además no, rapidísimo, lo hace tan rápido desde que vos ingresás categoría a que vos ingresás ve otro, vos desde la pantalla ves todo junto. Claro, tal cual. Recuerden este detalle que repasábamos hoy, chicos, por el no reciclo. O sea, ponle que el usuario acá pone la S de sí, que quiere cargar otro. Entonces, ve otro, se me hizo una rayita. Ponle que acá el usuario carga una S, ¿sí? S es igual a N, no. Y por el no, justamente, vamos a reciclar ¿a dónde? Acá. ¿Lo ves? Ahí tendrías el conector 2. Y acá vamos a estar girando. Cuando el usuario acá ponga que sí, entonces ahí se rompe el ciclo. ¿Está? O sea, cuando el usuario, perdón, cuando se cumpla la condición, cuando el usuario acá ponga la N, porque no quiere cargar otro, N es igual a N, sí, ¿lo ves? Entonces acá rompe el ciclo y acá vendría el hecho de imprimir todo lo que nos pidieron. Es decir, imprimir el apellido de la persona el apellido, ¿qué más? Nos pidieron, chicos, el legajo,
Ahí lo estamos leyendo. Y la categoría. Y también el apellido del mínimo, el legajo donde está, que contiene la persona que gana el menor sueldo, y la categoría de la persona que gana el menor sueldo. Muy bien, ahí estamos con las preguntas. ¿Sí? Y ahí tendría que andar. Fíjate vos que en el enunciado, lo que pasa es que me quedó en el otro lugar, no nos pedía además imprimirme el mayor sueldo. ¿Puede ser, chicos? No pide, ¿no? Si lo hubiese pedido, lo único que tendríamos que hacer es agregar, porque lo tenés calculado, ¿ves que es Bmax y S o no? Es mandar a imprimir Bmax y S, y si te pedía cuál era el menor sueldo, sería mandar a imprimir Bmini S. Lo que sí recuerdo, por supuesto, que nos pedía el apellido, el legajo y la categoría, ¿sí? Por eso lo puse en verde, no sé si nos pedía o no el enunciado. Perdón, chicos, a ver. Emiliano. Algo que no me quedó claro a mí. La variable otro, ¿la tenés que declarar al inicio y sería como una variable char? Sí. Ajá, eso no entendí, porque cuando lo dijo marcó la primera parte donde el usuario había declarado el apellido, o sea, cuando ingresaba el apellido, el sueldo y eso, por eso no me... A ver, déjame volver a la pantalla anterior. Claro, con opción a continuar. Esto que marqué acá yo. Claro, que les quería hacer ver que en este enunciado no nos dicen que ingresamos 1000 empleados. No sé la cantidad, por eso es con opción a continuar. Y eso implicaría que vos le tengas que preguntar por cada carga que haces si desea el usuario ingresar los datos de otro empleado. ¿Sí? Perdón, ¿sí, Emiliano? Eso es lo que quise subrayarte con la palabra opción. Sí, ahí lo entendí. De otro, ve continuar. El nombre de la variable lo inventás vos. No hay problema. Claro. Pero no hay un contador acá que te controla el ciclo. Quiero que veas, Emiliano, enseguida estoy, ¿sí? Victoria también había levantado la mano. Fíjate, quiero que veas esto, esta última parte acá, mirá. Fíjate vos que acá no tenés un contador, ¿lo ves? Dice B otro igual a N. Y la N entre apóstrofos. ¿Por qué? Porque B otro la hemos declarado, si todo anduvo bien, ¿sí? B otro, ¿ves que lo declaramos como de carácter, como espacio de 1? ¿Lo ves ahí? Sí, no es un contador. Claro, después lo vamos a poner como char cuando lo codifiquemos. Muy bien. Victoria. Sí, tenía una consulta. En el caso de que solicite el promedio, que haya que calcular el promedio, Sí. ¿se hace después de la opción a continuar o antes de eso? El promedio, vamos a necesitar el promedio de los sueldos, ponele, ¿sí? Claro. Entonces, vamos a necesitar un acumulador, meterlo dentro del ciclo, y un contador, porque yo no sé, a ver cómo podríamos hacer. No, sí, eso se entiende, pero en el caso que lo pida, ¿se hace el cálculo después de la opción a continuar o antes? No, habría que hacerlo, en realidad anda igual, ¿no? Pero lo ideal sería hacerlo después, a la división, ¿sí? Claro. Pero el acumulador y contador adentro, sí, eso sí, la división hacerlo afuera, ¿sí? Porque si vos la división la haces adentro, ¿sí? En realidad estás haciendo operaciones matemáticas por cada vez que estás reciclando, que no te van a servir las anteriores, te sirve solamente la última. ¿Sí? Y ese tiempo, hay un tiempo de proceso que estás gastando en hacer ese cociente. Si vamos desde el punto de vista de las reglas del arte, de optimizar, en todo caso, el recurso. Por eso,
lo ideal sería que el promedio justamente se realice después que rompes el ciclo, la división, ¿no? Por supuesto que el acumulador y el contador tendrían que estar adentro. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Quedó hasta ahí, chicos? ¿Va bien? Entonces, Una pregunta. ¿Vio donde dice B otro? ¿Iría a un Bright LN, desea continuar? ¿Y abajo un Bright LN o es...? bueno, ya sabemos nosotros que estos ejercicios son para que ustedes puedan probarlo, ¿no? Ahora, si vos querés, podés poner un mensaje, pero no nos preocupa a nosotros ahora, ¿sí? El mensaje. Sí, por supuesto que va a tener que haber un read LN para poder cargar el B otro. Si vos querés, ponerle un mensaje, sí. Pero no es obligatorio, ¿sí? Ya acá estamos hablando del segundo parcial, ¿no? No importa eso, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa, antes de seguir con esto, ¿preguntas, chicos, hasta ahí? Porque quiero hacerlo andar a este. ¿Está bien? Entonces, vamos a suponer, vamos a cerrar acá, a ver ahí, perfecto, muy bien. Vamos a hacer un pequeño seguimiento para que ustedes vean cómo está funcionando esto, ¿sí? En la otra pantalla, no te me olvides de esto que pusimos acá, ¿no? Que B maxi S fuera del ciclo, pasa a tener menos 10.000 y B mini S pasa a tener, dijimos, 10 millones. ¿Lo ven esto? Porque voy a cambiar de pantalla. Esto, por favor, tenedlo en cuenta, ¿sí? Porque me quedó de ese lado. Es decir, que si quiero hacer un seguimiento, ¿sí? Y pongo acá, bueno, vamos a hacer un seguimiento, perfecto, dale, hagamos. Entonces, B maxi S, que tenía un 0, pasó a tener, sí, tenía un 0 cuando vos lo declaraste, pero fíjate vos que quedó en la otra pantalla que fuera del ciclo vos le diste menos 10.000. Y B mini S, que también cuando vos lo declaraste tenía un 0, perdió ese 0 para pasar a tener 10 millones. ¿Está bien? Por supuesto, también me interesa, ¿sí? La variable B auxiape, ¿sí? B auxile, ¿sí? B auxicat, es todo referido al máximo, ¿sí? Y algo parecido, pero con una X al final, B auxi APX, B auxi LX y B auxi cat X. Recuerden que estas tres eran del máximo, ¿sí? Del máximo, y estas tres eran del mínimo, ¿sí? Muy bien. Entonces, imaginemos, ¿sí? Que bueno, eso pasó en otra pantalla, ya quedó el menos 10.000, el 10.000, acá en B maxi S y en B mini S, ¿sí? Así que venimos acá, ¿sí? Este punto, que es el comienzo del ciclo, pasamos de largo, o sea que acá ustedes entran directamente, ¿sí? Entran directamente, y cargamos apellido, legajo, sueldo y categoría. Ponele, apellido López, ¿sí? Legajo 1.000, ¿sí? Sueldo 10.000.
Acuérdate que el tercer dato del sueldo, categoría A, ¿sí? Es decir, BSU, fíjate vos, acá lo tenés, 10.000, ¿sí? Estás preguntando si es mayor a B maxi S. B maxi S, ¿cuánto tiene? Menos 10.000. Ahí hemos puesto el negativo por el caso de aquello cuando analizamos el algoritmo que podrían ser todos negativos, pero en este caso no haría falta. Pero igualmente no le hace nada y vas a ver que sale por el sí, porque justamente 10.000 es mayor a menos 10.000. Sale por el sí y el valor de BSU, que es 10.000, se lo da a B maxi S. Es decir, que B maxi S pasa a tener, ¿sí?, en todo caso, 10.000. BAP, ¿sí?, que tiene López, se lo da BAUCI AP. Es decir, que acá pasaríamos a tener, en todo caso, el apellido López. El legajo, que es 1000, se lo das a BAUCILE. Es decir, que BAUCILE pasaría a tener 1000. Y BCAT, que tiene la letra A, se la transfiere BAUCICAT. Es decir, que BAUCICAT pasa a tener la letra A. Cerramos ahí, fíjate vos que se une el brazo del sí y el brazo del no, y ahora caemos en el algoritmo del mínimo. Preguntamos si el valor del sueldo BSU, que es este, el 10.000, ¿sí?, es menor, ¿sí?, es menor a un número muy alto, a B mini S, que le habíamos puesto 10 millones. ¿Se acuerdan? Acá lo tenés, a 10 millones. ¿Esto para qué es? Para obligar a salir por el brazo del sí la primera vez. Entonces, el valor del sueldo, que es 10.000, se lo da a B mini S, es decir, que B mini S pierde ese 10 millones para pasar a tener, en todo caso, el valor del sueldo, que es 10.000. El apellido, que es López, va a BAUCI APX, es decir, que BAUCI APX pasa a tener López. El legajo, ¿sí?, se lo transferimos a BAUCI LEX, es decir, que el legajo, que es 1000, pasa a BAUCI LEX, ¿sí? Y la categoría BCAT, que está en BCAT, que es A, pasa a BAUCICAT X, es decir, que pasa a estar acá. Fíjate vos, para esta primera vez, para López, que fue el primer empleado que nosotros ingresamos, hizo que tanto el máximo como el mínimo estén en sincronismo. Fíjate, tienen los mismos datos. Por ahora ingresamos una sola persona, ¿lo ven? Una sola persona. Y sus datos, el apellido, el legajo y la categoría, están contempladas tanto como en los datos auxiliares del máximo como en los datos auxiliares del mínimo. ¿Lo vieron a eso? Es decir, por eso no hay que anidar, ¿sí? Por eso acá, perdón, ¿sí?, recuerden, por eso acá cierro en este punto. ¿Lo ves? No es que yo vine para acá, porque no quiero perder ese mínimo. Transfiero acá la última y obligo a ir al mínimo. ¿Va bien? ¿Quedó hasta ahí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? ¿Va bien? Bien. Ahora, seguíamos acá, B otro, ¿sí? Veníamos acá, B otro. Disculpen, B otro. Acá me había quedado esta N, disculpen. Ah, porque hoy estábamos probando, ¿no? Ahí está. Entonces, acá, ¿sí?, en B otro, vamos a poner que el usuario quiere ingresar otro. Entonces vamos a poner una S. B otro tiene una S. Entonces, S, porque el contenido de B otro es una S. ¿S es igual a N? No, la letra S no es igual a la letra N. Entonces, retornamos, conector 2, ¿a dónde? Fíjate vos, al ingreso de las variables. Ponele que ahora ingresamos Torres, ¿sí?, Torres, legajo 1001 o 1005, pongo 1005 porque es en orden. Ponele que el sueldo es de 8.000 pesos y es de categoría B. Bueno, ahí 8.000, se nota, ¿no? 8.000. Entonces, vamos al máximo. ¿BSU cuánto vale? BSU, 8.000. Y B maxi S, acá lo tenés, mirá, 10.000. 8.000, ¿es mayor a 10.000? No, no hace ninguna transferencia. Es decir, fíjate vos, de las dos personas que ingresamos hasta ahora, es López y Torres, ¿cuál es el de mayor sueldo? López, que ganaba 10.000. Perfecto, mirá, BAUCI API tiene López, ¿sí? No se hizo la transferencia.
Pero ¿qué pasa ahora cuando vamos al mínimo? ¿Ves U cuánto tiene? Bueno, acá lo estás viendo, 8.000, ¿sí? Y B mini S cuánto tiene, 10.000. 8.000 es menor a 10.000, sí. Entonces, B U que vale 8.000, ¿sí? Se lo estás dando a B mini S. Es decir, que acá B mini S pierde el 10.000 para pasar a tener el 8.000. Y ahora se viene toda la cadena de transferencias de datos auxiliares. BAP, que tiene torres, se lo transfiere BAUSI AP, es APX, perdón. Acá, BAUSI APX, pasa a tener ahora el contenido de BAP, que es torres. El legajo también, BLE a BAUSI LEX, es decir, que perdemos acá el 1000 para pasar a tener el legajo 1005. Y la categoría, que es B, pasa a BAUSI CAT X. Es decir, que acá pasaría a estar acá. Fíjate vos que ahora que ya ingresamos una segunda persona, ¿sí? Los datos de torres, ¿sí? Ya ahora no van en sincronismo el máximo y el mínimo. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Ah? Sí, Emiliano. ¿Qué pasaría si dos personas tuvieran la misma categoría y el mismo sueldo? O sea, tendrían todo igual, solamente cambiaría la En realidad persona. la categoría no nos importa, el sueldo sí. El mismo sueldo. Sí, el mismo sueldo. Fíjate vos, si acá hubiésemos puesto, yo no, a propósito no quise poner 10.000, porque quería que vean con un sueldo más chico, por eso, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si yo hubiese puesto, en vez de 8.000, hubiese puesto 10.000? ¿Qué hubiese pasado? Mirá, analizá el diagrama de flujo, analizá, imagínate, ¿no? No quiero borrar acá, pero imagínate que acá yo hubiese puesto 10.000, ¿lo ves? Vengo a la primera bifurcación. ¿BSU cuánto vale? 10.000. ¿Y Bmaxi S cuánto vale, Emiliano? Ahí está. 10.000, ¿no? 10.000, sí. Sí, sí, sí. 10.000. ¿Es mayor a 10.000? No, no hace la diferencia. Viene acá. BSU vale 10.000. Y B mini S, lo que pasa es que yo ya lo taché acá, pero ¿te acordás que valía 10.000? Sí. O sea, pasaría de largo. Pasa de largo, ¿sí? Pasa de largo. No se hace ninguna de las dos transferencias, ¿sí? Ah, está bien, está bien. ¿Está? Sale por el no. Sale por el no de ambas bifurcaciones, pero no se traba ni nada, ¿sí? Pero con la categoría no hubiese pasado, la categoría es un dato, en este caso, ¿no? No está trabajando para otro sentido. Vamos a suponer, ¿sí? Que, bueno, perdón, llegábamos acá, ve otro, vamos a suponer que el usuario otra vez pone que sí, que quiere cargar otro dato, S es igual a N, no, y por el no reciclamos justamente conector 2 a la carga de datos. Vamos a suponer que ingresamos el último dato, ¿sí? Porque no sabíamos qué cantidad. Bueno, uno más. Zapata, ¿sí? Legajo 1010, ¿sí? Gana, qué sé yo, ¿sí? 15.000. Categoría cualquiera, o sea. BSU, ¿cuánto tiene? 15.000. Bmaxi S, ¿cuánto tiene? 10.000. Mirá vos lo que pasa acá. 15.000, ¿es mayor a 10.000? Sí. Así que viene por acá y hace la transferencia, ¿o no? Es decir, que BSU, ¿sí? Que vale 15.000, se lo transferimos a Bmaxi S. Bmaxi S pierde el 10.000 para pasar a tener 15.000. Pero ahora viene justamente toda la transferencia de los datos auxiliares. BAP, que tiene el valor Zapata, a BAUSI AP. Es decir, que acá pierde López para pasar a tener Zapata. El contenido de BLE, ¿sí? Que es 1010, se lo transfiere a BAUSI LE. Es decir, que acá pierdo el 1000 para pasar a tener el 1010. Y la categoría, que esa la transferimos a BAUSI CAT. En realidad pasa esto en RAM, mirá. Pierdo la A en BAUSI CAT para pasar a tener otra A. O sea, la memoria RAM no es que hace un razonamiento, no, es el mismo valor. No, va y lo pisó, A por A, ¿sí? Vamos a poner que esto viene ahí. Ahí está. Después que hago esa transferencia, viene acá, analiza el mínimo. ¿BSU cuánto tiene? Sí,
15.000. B mini S, ¿cuánto tenía? 8.000. 15.000 es menor a 8.000, no, así que viene por acá. Y vamos a suponer que acá en B otro, el usuario le dice que no. B otro, o sea, ya no carga una S, sino pone una N. ¿Sí? N es igual a N, sí. Entonces rompe el ciclo e imprime B auxi APE. B auxi APE que imprime Zapata. B auxi LE 1010, que era el legajo, acordate, de Zapata. Y B auxi CAT A, que era justamente la categoría de Zapata. Si mando a imprimir B maxi S, imprimo este 15.000, que sería en todo caso, fíjate vos acá, el sueldo de Zapata, que fue el máximo de estas 3 personas que ingresamos nosotros. El sueldo de Zapata fue el mayor. Luego imprimimos BAUSI APX. ¿Qué mando a imprimir? Torres, ¿sí? ¿Y Torres quién fue? Y es verdad, Torres, fíjate vos, fue de los sueldos la persona que ganó el menor sueldo de las 3 que ingresamos. Imprime Torres. Imprime el legajo de Torres, acordate que era 1005, ¿sí? Y la categoría de Torres, que era B. Ahí lo podés ver, lo dejamos anotado, el 1005 y el B. ¿Lo vieron, chicos? ¿Cómo está trabajando? ¿Quedó? Ahora, ¿qué pasaría si el máximo se repite? Si el máximo se repite, recuerden, bueno, lo analizamos recién, cuando pusimos 10.000. O sea, no pasa nada, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no podemos, hasta que no avancemos un poquito más, decir cuáles son todos los apellidos de esas personas, ¿sí?, que ganan el mayor sueldo. Todavía no. Pero este tema sí, hasta acá sí. Estamos hablando ya del segundo parcial. ¿Preguntas? ¿Quedó? Nico, ¿algo para acotar? No, no, está bien. Me quedé con lo del segundo parcial. Sí, está bien. Nada de esto entra en el recuperatorio, ¿no? No. Claro. O sí, qué sé yo. ¿Vos qué decís? ¿Le hacemos entrar? No. No, no sea malo. Pero es bastante lógico, ¿no, chicos? Sí. Sí. Bien, perfecto. Y ahora vamos a grabar. Vamos a grabar acá. Bien. Bien. Vamos a hacer un ejemplo ahora, pero quiero hacer otro control de ciclo. ¿Está? Vamos a suponer que ponemos, si ingresan los datos de producción, una empresa, los datos de producción. ¿Qué ingresamos? ¿Sí? Imaginemos número de máquina. El número de máquina es un número entero, 1, 2 o 3. Las toneladas producidas de papel, ponele por esa máquina. Toneladas producidas. Y toneladas defectuosas y nos aclara, ¿sí? La última producción tiene como número de máquina
número de máquina menos 1 y no debe procesarse. ¿Qué más? Vamos. Bueno, perdón. Eso para controlar, ¿no? ¿Qué nos pide? Imprimir. Para que no quiero que el diagrama sea tan largo. Algo del tema que estamos analizando. Número de máquina. Con la mayor tonelada producida. Promedio de toneladas defectuosas. Nada más. Para no olvidarnos de lo que hablábamos hace un ratito con una compañera, ¿sí? Ciclo. Vamos a usar un ciclo mientras. Bueno, el número de máquinas dije que era entero, ¿no? Sí, chicos. Si no, lo ponemos acá. Ponerle que sea entero. ¿Sí? Real. Bien. Lo que me interesa de este ejercicio es que estamos diciendo cómo lo vas a controlar. No sabés a priori la cantidad de producciones, ¿sí? Una producción está dada por estos tres datos, ¿sí? Número de máquinas, toneladas producidas y toneladas defectuosas, en los datos de una producción, ¿sí? Y fíjate vos que el último trae como el número de máquina menos 1, y no lo tenés que procesar. ¿Y qué implica que no lo tenés que procesar? Que no lo tenés que sumar para el promedio, no lo tenés que analizar en el máximo, ¿sí? Y por supuesto, bueno, y después lo que nos pide, ¿no? Número de máquina con la mayor tonelada producida. O sea, no tengo que hacer un máximo donde en la condición está el número de máquinas, sino que el máximo es con las toneladas producidas, pero yo te pido el número de máquinas. ¿Sí? Bueno, hagan el diagrama. A ver si sale, chicos. Fíjate vos que es una de las formas de controlar el ciclo que vimos el viernes. ¿Cómo se llamaba esta forma de controlar? ¿Alguno se acuerda? ¿Bandera? Centinela. 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 Perfecto. Donde un valor de carga, acordate, el valor centinela es cuando uno de los valores de carga, en este caso el número de máquina, tiene un valor absurdo que es tu llave, tu clave para romper el ciclo. Claro, espero que hayan bajado la clase y que la tengan a mano. Claro, estaba pensando eso. Bueno. Claro. ¿Cómo era eso, chicos, del valor centinela? Háganme quedar bien, che. ¿Y por qué no estudiaron?
¿Cómo era lo del valor centinela? Cuando vos ingresabas ese valor, se rompía el ciclo, digamos. Cuando en este caso si vos ingresás -1, se rompe el ciclo. Muy bien. Y no lo tenías que procesar a esos datos, ¿no? No la tenés que contar como una producción. O sea, entonces Nico hizo algo. Muy bien. Bueno. Bueno. Nico, ¿cómo andás con los parciales? Y ahí, ayer avancé un poco. Yo hoy avancé unos bastante. Sí. A la tarde, después de salir de la empresa, avancé bastante. Lleva tiempo, che. Hubo un 10. Ah, sí, qué bien. Lo voy a corregir de nuevo, me parece. No. No iba a poner un 10. No puede ser. Un punto y coma se tendría que haber equivocado. No puede ser. Hubo muchos que hicieron los 3 y no lo hicieron bien, digamos, prácticamente ni llegaron la mayoría. Ay, no sé de porcentaje, porque no, pero el 10% habrá intentado hacer los 3. Yo vi muchos errores con los promedios aquí. No sé vos si te pasó lo mismo. Muchos errores con los promedios. No, en el cálculo, no. Sí. O sea, cosas que no me gustaban. Acumulador total sobre contador de un SEC, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Lo que yo vi mucho, que es algo que el cociente, acumulador dividido contador, lo hacían en el propio write-ln, ¿me entendés? Está bien. Lo ponían en una variable B promedio. ¿Qué anda? Claro. Me puedo decir que no. Sí, pero anda. Nosotros no pedimos ningún ningún tipo. Particular. Claro. Es algo muy personal, demasiado, y me llamó la atención que muchos alumnos lo tengan. Y sí. Entonces dije, ¿viste? Es difícil a la distancia, ¿no, chicos? Claro. Entonces, digo, bueno, se le ocurrió lo mismo a todos. Pero bueno, qué sé yo. A ver, se supone que si están acá estudiando es porque les gusta la carrera y particularmente esta materia. Y como desafío tienen que tratar de sacarlo. O sea, sí. Si lo pasa un compañero no tiene mucho sentido. Sí, de esas vi varias, pero bueno. Sí. Claro, pero fíjate vos que si yo pedíamos que impriman cuál promedio era mayor, ¿sí? Si el de mujeres o varones, ¿no? Que me digan, ¿no? Ahí ya no les iba a servir tanto imprimirlo, capaz que me el solo hecho de controlar el denominador en cero, si lo hubiésemos pedido, ya iba a tener razón, claro. Acá. No lo pedimos, ¿sí? No, claro. No. Sí, ahora que lo pienso, lo hubiésemos pedido. Bueno, anótenlo, chicos, para el recuperatorio. Claro, chequear, ¿sí? Antes de hacer el cociente, sí, el denominador es 0. Que era en todo caso que ponerle que ingresaban personas del mismo sexo. A ver si era así.
¡Opa! Se rompió todo. A ver. Se rompió Pascal. Promedio de edad de los hombres, claro. Vamos a grabar. Y bueno, y uno de los detalles que por ahí vi que ciclos infinitos, ¿sí? Que se olvidaban de controlar bueno, acá Sí, pasa la cosa, sí, el sí. contador, no era otra. Sí, de esas vi. Y un caso muy raro porque en el diagrama de flujo falta el contador, pero en el código no. Claro. Sí, también vi ese tipo de diferencias Claro. vi varias diferencias entre el diagrama y el código. Pero hubo un parcial que sí, que era totalmente distinto al diagrama. Muy Bueno. distinto. Sí. Le llegó de distintas líneas, ¿viste? El diagrama por un lado. Claro. Era muy raro eso. Consulta, profe. Cuando pide toneladas defectuosas, sí. ¿Cómo lo pregunto? Eso no entiendo, digamos, lo que ¿Cómo me era? está pidiendo. Promedio de toneladas defectuosas. Bien. Sí. Fíjate vos que TONEDEF, la ves a la variable, sí. Vos la ingresás del teclado. Sí. Pero yo te pido el promedio de esas toneladas defectuosas. Para calcular un promedio, no te olvides que necesitas un acumulador, ¿sí? Sí. Y un contador. ¿Por qué el contador? Porque vos necesitas un contador para luego hacer el cociente, ¿no? Pero solamente cuando entra, digamos, cuando la tonelada producida sería mayor a la auxiliar. No. Siempre que entra, por más que no sea mayor. Claro, porque es otro ítem. Este es el ítem del máximo, perfecto, ¿no? Del mayor. Sí. Pero este se me ocurrió a modo de repaso también, que es para los chicos recuperatorios, calcular un promedio, ¿me entendés? Sí. No, yo entendí que por ahí lo pedía cuando el número de máquina de mayor tonelada ahí adentro. No, están ahí dos. Listo. No se olviden, chicos, que el promedio, ¿sí? El promedio va a ser igual al acumulador, ¿sí? En todo caso, de toneladas defectuosas, dividido un contador. Claro, pero acá el contador, o sea, lo que por la forma del ciclo, no es un ciclo controlado por contador ni nada. O sea, el contador lo vas a tener que meter para luego poder hacer este cociente, ¿no? Bueno. Chicos, por hoy vamos a dejar acá. Traten de hacerlo al ejercicio. Así el viernes lo vemos, ¿sí? Lo que me interesa mucho es que puedan relacionar la forma de controlar el ciclo con lo que vimos el viernes. Cualquier cosa, si no la tienen a mano, bajen la clase, que ahí tienen el tema del valor centinela, ¿no es cierto? Sí, Renzo. El recuperatorio va a ser con la misma temática del parcial, ¿no? O sea, van a ser 3 puntos y tipo, tenés que hacer bien el primero como para probar, ponele. Sí, tal cual. Ok. Sí. Vos, bueno, fíjate vos que acá tenés un promedio, por ejemplo, ¿no? Como desafío. ¿Está? Digo que en el parcial también entran promedios. En el recuperatorio, digo. Sí. Otra consulta, ¿el recuperatorio son los mismos temas o hay alguno extra? No, los mismos temas. Perfecto, gracias.
Bueno, chicos, Nico, ¿para qué Bueno. grabo? Sí. Aguantamos un segundito ahí. Profe, ¿va a subir las pantallas ahora? Sí, sí. ¿Ya las querés? No. ¿Puedo hacer una última consulta? Sí, por favor. Sobre el valor centinela. En el PowerPoint que vimos anteriormente lo ingresa antes de preguntar si era distinto al valor ese. Muy bien. Acá Muy también lo bien. ingresamos antes y al final, ¿no? De retornar. Ah, muy bien. Igual como está. Claro, eso es la unión que quiero que haga, ¿sí? Listo. Con lo de PowerPoint con este caso que es con el número de máquina -1. Pero Sí, muy sí, bien sí. lo que dijiste, muy bien lo que dijiste. Bueno, Ahí está el tema. Así Muy es. bien. gracias. No, por favor. Muy bien. Bueno, ¿Listo? pásamelo, que lo subo. Dale. Nos Nos vemos, vemos. chicos.